que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Bienvenidos a la sexta edición del Portal TV Castilla Vive, con ustedes su amiga y compatriota Viviana Palomino. Así damos inicio a la portada de hoy. La derrota de San Marcos de Arica por 2 goles a 1 frente a la Universidad Católica y su regreso a la segunda división B del fútbol chileno fue motivo para algunos comentarios denigrante a la comunidad peruana. Un tal Leonardo Paz, identificado a sí mismo como militar de la sexta división del ejército chileno, publicó en su página de Facebook lo siguiente: "Se merecen estar en la B, cholos culiados. Ja, pobres huevones. Vuelvan a donde pertenecen. Peruanos asquerosos, raza de mierda inferior". De antemano se entiende que este comentarista se refiere a los jugadores peruanos de este equipo de San Marcos de Arica. Sin embargo, sus connotaciones denigrantes nos afectan a todos los peruanos. Sería un error que nosotros los peruanos respondiéramos de la misma forma ante la agresión de tal ignorancia y enfermedad. La superioridad o inferioridad de las naciones no se miden por el grado de agresividad ni por el volumen de insultos, sino por el respeto, la cooperación y la hermandad entre ellas. Demostremos que nuestra superioridad es fraternal y suprema, y ojalá que los Leonardo Paz pudieran enmendarse y disculparse por sus ofensas. Mariano Melgar, poeta independentista, a quien los realistas españoles fusilaran a sus 24 años, nació en Arequipa un 10 de agosto de 1790, apenas 7 años antes que Ramón Castilla. Pródigo en lenguajes y conocimientos, Mariano se despojó su hábito clerical a los 20 años, para dar expresión a las virtudes de su alma, la poesía y el amor por su patria. Su amor por Silvia y su amor por la libertad de su patria marcaron de gloria los 5 últimos años de su vida. Por Silvia amo a mi patria con esmero, y por mi patria amada a Silvia quiero. Así fue que se expresó de sí mismo el poeta independentista arequipeño. Si bien es cierto que no pudo gozar en vida la victoria de ninguno de esos amores, sus 5 últimos años vividos intensamente en busca de conquistar esos nobles propósitos son un claro ejemplo de sacrificio patriótico. De la vida ejemplar de Mariano podemos concluir que la victoria no se expresa en el trofeo, sino en la constante lucha por la causa justa. Antes de estar fusilado, Mariano no se equivocó cuando dijera a sus verdugos españoles: "Cubran sus ojos, ya que ustedes necesitarán misericordia, porque América será libre en menos de 10 años". Como un homenaje a Mariano Melgar, Alejandro nos evocará uno de sus poemas. Mariano Melgar fue fusilado después de la batalla de Humachiri, tras sumarse a las fuerzas precursoras de la independencia peruana, dirigidas por Mateo Pumacahua, a sus 25 años. El poema se titula Marcha Patriótica. Ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa. Ya en mi sueño se disipa el despotismo feroz. Ya se puede a boca llena gritar que la patria viva, que la libertad reviva, que triunfe nuestra nación. Cayó el monstruo detestable que en nuestra cerviz sentado 300 años ha hollado la justicia y la razón, y en su lugar se levanta la oliva de la victoria que borrará la memoria
de los siglos de opresión. Levantad pues, hijos bellos, del Perú siempre oprimido, incrementad el partido de esta grande redención. Ved que el cielo nos protege y que salen los efectos mayores que los proyectos que el patriotismo formó. Nos encuentra un hombre solo, que no empuñe aguda espada y arroje a su negra nada al tiránico español. Pues las heridas gloriosas que en el campo se reciban harán que sus nombres vivan, muerto el déspota escuadrón. Suene en fin en todas partes, con las voces y los hechos, que no vivan nuestros pechos si no logran este honor. Viva, viva eternamente el patriotismo peruano, viva el suelo americano, viva su libertador. Mariano Melgar. Imposible olvidar el terremoto de mayo de 1970 que afectara a la región de Ancash y la desaparición total de la ciudad de Yungay. Yungay, ahora reconstruida, celebra su aniversario de constitución política el 28 de octubre. Una de sus actividades centrales es el segundo Congreso de la Historia Regional. Este evento académico discutirá la historia del nombre del departamento. La denominación anterior del actual departamento de Ancash era Guayas. El cambio de nombre ocurrió después de la batalla de Pan de Azúcar en 1839. Pan de Azúcar es una elevación natural que se ubica al término de la quebrada de nombre Ancash. Y como pocos sabemos, la batalla de Pan de Azúcar fue la derrota del proyecto de confederación Perú-Boliviana del general boliviano Andrés de Santa Cruz. Aunque la victoria allí fue obra del valor de la estrategia del mariscal Ramón Castilla, quien desafiara las órdenes de retiro del general chileno Bulnes, no se le ha reivindicado con los méritos que por justicia le corresponden en la historia. El sociólogo Alejandro Freddy Loarte, autor de la novela Vacas Rebeldes, donde reivindica a Ramón Castilla a través de relatos de una promoción rebelde, es invitado especial para exponer el tema sobre el rol de Ramón Castilla. Nada más oportuno para que la vida ejemplar del Libertador continúe reviviendo en esta época en que los pueblos luchan por su plena independencia. Desde el puerto de Chimbote, como ya hace costumbre, la profesora Rosario Ciudad nos entrega interesantes comentarios de la juventud porteña. Adelante. Este 31 de agosto se celebra 216 años de la llegada de don Ramón Castilla, noble guerrero que antes de Abraham Lincoln él ya había liberado o dado libertad a los esclavos peruanos en este país. La memoria del gran libertador, como así también lo ha denominado la posterioridad, exalta pues el valor y el patriotismo de la juventud peruana, que ve en Ramón Castilla uno de los ejemplos más fecundos a seguir. En esta oportunidad exploré el sentir de un grupo de jóvenes estudiantes. Me agradaría que me acompañen a ver sus interesantes reflexiones. ¿Cómo ves a tu patria y de qué manera contribuirías a su grandeza? Mi nombre es Luis Felipe y estoy en la institución educativa Julio César Tello, y para mí el Perú es un país con una riqueza cultural, nutrida y muy variada. Sin embargo, la corrupción es uno de los males que hoy en día aqueja, y no solamente está acá, sino en todos los niveles de gobiernos. A mí me encantaría estudiar economía y crear microempresas para así poder dar empleo a los más necesitados y llegar a dar una ley de enseñanza no solamente para los alumnos, sino en un modo más integrador para toda la familia. ¿Qué valores rescatarías de Ramón Castilla? Me llamo Juan Revidal y estudio en la institución educativa Gloriosa 329. Me uno a este reconocimiento para este ilustre personaje Ramón Castilla. Lo que más admiro de este héroe es su personalidad combativa y su sentido de solución. No se entrampaba.
Esto me ayuda a entender y enfrentar de manera adecuada los conflictos que se presentan en mi vida cotidiana. Mi nombre es Eugenia Arroyo y soy de la institución educativa Julio César Tello, de la ciudad de Chimbote. Y de todos los personajes de la historia del Perú, a quien más admiro es a Ramón Castilla, pero más me emociona su actitud de desprendimiento. Por ejemplo, él tuvo que donar un dinero significativo al Estado peruano para pagar a los dueños de los esclavos, para su libertad. Y desde ese día nadie nace esclavo, por lo tanto quedó abolida la esclavitud. Mi nombre es Luciana Hoy Ciudad, estudio en el Colegio Inmaculado Corazón de la ciudad de Chimbote. Admiro mucho a Ramón Castilla y si tuviera que rescatar algún valor sería la tenacidad, firme y perseverante. Esto me sirve de ejemplo y quisiera ser como él. Hola, soy Yair Arroyo y lo que más admiro de Ramón Castilla es su identidad nacional. Él buscó primero el fortalecimiento de la persona nacional. Carece del espíritu mezquino que contrapone al sur, el norte al sur, la costa a la sierra, las provincias a Lima, el indio al blanco y viceversa. También su honradez, ya que murió pobre y con deudas y no aprovechó de su puesto para enriquecerse, así como ahora se ve en estos gobiernos actuales. ¿Crees que tiene sentido celebrar el cumpleaños de una persona que ya ha fallecido hace más de 146 años? Mi nombre es Paola Luminosidad y sí, el celebrar el cumpleaños de Ramón Castilla es muy importante, razón de eternizar su figura y prolongar su ejemplo. El poder recordar a este personaje o rendirle un homenaje es atraer a memoria y enaltecer su obra y también su sentimiento patriótico. Mari Alvarado Cantinet ha querido expresar su gran sentimiento y admiración hacia Ramón Castilla mediante un hermoso poema. Mi nombre es Mari Milagros Alvarado Cantinet, estudio en la institución educativa número 88026 Julio César Tello Rojas. Mediante esta poesía quiero expresar mi admiración hacia este personaje ilustre. El pueblo te elevó, noble guerrero, defendiste en la lid su santa causa, y al ruido del cañón fuiste el primero, que la bandera de paz levanta. El valor te ilumina, y justiciero, la patria libras de extranjeras plantas. Y más radiante tu fulgor postrero, el cual sol de libertad tu luz encarna. Hijo de las batallas, el destino sus bellas horas quiso reservarte. Y en el triunfo el ángel fue tu camino. Ilustre magistrado, tu estandarte fue la Constitución. Mi frente inclino y uno mi voz a la del pueblo para saludarte. Feliz cumpleaños, Ramón Castilla. Estamos homenajeando a este ilustre personaje, Ramón Castilla, y como los jóvenes han afirmado, Castilla vive, exactamente, vive en cada uno de nuestros días y a través de su ejemplo y de su gran legado histórico. Y por este motivo queremos rendir este homenaje y vamos a cantarles un happy birthday, su cumpleaños, un feliz cumpleaños, y a deleitar para poder apagar esta deliciosa torta. Chicos, ¿sí? Muy bien. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Castilla, te deseamos a ti. ¡Bravo! Nuevamente agradeciendo a Portal TV Castilla Vive por permitir apostar por la cultura y también por permitir expresar a esos jóvenes sus anhelos patrióticos y principalmente en esta fecha en donde rendimos homenaje al 2 veces libertador Ramón Castilla. Nos despedimos con una frase motivadora, como siempre. Castilla, ¡vive! Nuestro comentarista y periodista peruano, José Luis Reyes, nos invita a reflexionar sobre un tema crítico que ocupa la opinión pública del Perú en estos días. Buenas noches a todos. Quería hablarles hoy sobre un tema que
que ha manejado la política peruana en las últimas semanas. Se trata de un audio que ha sido difundido a través de YouTube el 1 de agosto del presente año, ¿no? En este audio se reúnen 4 personajes, 2 del Ejecutivo y 2 del Poder Judicial, ¿no? En la parte del Poder Ejecutivo se reunieron el ministro de Justicia de ese entonces, Juan Jiménez, hoy primer ministro, el agente peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Cateriano, hoy ministro de Defensa, y el entonces presidente de la Corte Suprema, César San Martín, ¿no? Quien invitó incluso a la vocal Carmen Rojasi, en ese tiempo presidenta de la tercera penal liquidadora, ¿no? El tema fue el caso Chavín de Huanta. Para recordar un poco sobre Chavín de Huanta, voy a referirme a los hechos históricos relacionados a este caso, ¿no? Como ustedes saben, el 17 de diciembre de 1997, un comando del MRTA tomó la embajada de Japón en Lima. Se apoderó y tomó cerca de 700 rehenes. En la embajada hubo una reunión, pues se celebraba en uno de los aniversarios del emperador Hirohito, ¿no? En ese entonces la subversión estaba no era peligro, se suponía pues que todo estaba casi pacificado, pero un comando del MRTA incursionó y tomó la embajada con una serie de importantes rehenes, ¿no? Luego de una serie de diálogos, conversaciones, todo, se frustraron. A pesar que se fueron liberando rehenes, lograron después de 4 meses, exactamente el 22 de abril, un comando del ejército ingresó a la embajada mediante túneles por las paredes. Dentro del operativo se logró liberar a los 72 rehenes, uno de los cuales murió, y murieron todos los MRTistas y más 2 militares. En ese espacio hubo una serie de investigaciones relacionadas a cómo sucedieron los acontecimientos, y gracias a testimonios de funcionarios japoneses que declararon de que al menos 13 MRTistas fueron detenidos vivos, pero luego ellos aparecieron muertos, ultimados, ¿no? Este es el tema central que se está dirimiendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que la parte peruana sostiene de que todos murieron en combate, ¿no? Los testimonios recogidos de los funcionarios japoneses desmienten eso. Ellos sostienen específicamente del MRTista conocido como Tito, quien fue detenido vivo y luego apareció con un tiro en la nuca. Este es el tema exactamente. La reunión que hace referencia el audio se refiere exactamente a qué decisión va a tomar la vocal Rojasi con relación a este caso. Se ha sostenido varios puntos de vista relacionados a esta reunión. ¿Qué se puede concluir sobre esta reunión? Sobre esta reunión se puede concluir que el Ejecutivo quiso influenciar en la toma de decisión de la vocal, en el sentido de que no hubo ejecución extrajudicial del MRTista alias Tito, primero, y segundo, que no hubo una cadena de mando paralelo al comando regular de las fuerzas del comando que tomó la embajada de Japón. A pesar de que esa era la idea, según lo que decía el agente Pedro Cateriano, ese agente representante del Perú, él sostenía de que era muy importante lavar la imagen internacional. Por lo tanto, él sugería de que no hubo ejecución extrajudicial, a pesar que las pruebas
desmentían eso. Sin embargo, la vocal Rojas sí tomó una decisión autónoma, ¿no? Ella en sus conclusiones de la sentencia asegura de que sí hubo una ejecución extrajudicial contra el emergentista Tito, ¿no? Y se sospecha o incluso se acusa a los comandos que estuvieron al mando del comandante Jesús Zamudio Aliaga, por cierto, hoy prófugo de la justicia, ¿no? No obstante, la jueza Carmen Rojas sostiene que no existe pruebas para acusar a oficiales de mayor o alto rango porque no se ha determinado que hubo una cadena de mando paralelo. Por lo tanto, toda la acusación o toda la culpa recae sobre el comandante Zamudio, ¿no? Aparte de lo que ocurrió, del contenido de las conversaciones que tuvieron estos dos miembros del Ejecutivo con el Poder Judicial, bueno, también ha habido una serie de críticas relacionadas a la interferencia de poderes, en el sentido de que el Ejecutivo trata de interferir en el Poder Judicial, ¿no? Cuando constitucionalmente son poderes separados, con autonomía. Entonces, en ese sentido se ha hecho críticas muy severas relacionadas. No obstante, algunos constitucionalistas sostienen de que las reuniones de partes, los jueces o los vocales pueden recibir a las partes de un proceso, pero las evidencias sobre esta conversación van más allá de un solo intercambio de opiniones o diálogo, sino se entiende claramente la intención de la influencia hacia esto. Eso nos llama mucho la atención porque si en este nivel existe este tipo de influencias, entonces uno se pregunta, ¿hay autonomía de poderes en el Perú? A partir de este audio, nosotros nos preguntamos acerca de si realmente se respetan los derechos humanos en el Perú o si los poderes realmente son autónomos, ¿no? Pero relacionado a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al Estado porque en primera instancia, cuando se inició el proceso contra los implicados sobre este crimen extrajudicial o este asesinato extrajudicial, hubo el poder, la Corte Suprema tomó una decisión que fue calificada como un poco autónoma, ¿no? Porque se mandó el caso para que sea dirigida en fuero militar. Era como si lo que calificaron en la Corte eran juez y parte a la vez los militares, ¿no? Pero después de muchas críticas es que el caso regresó al fuero común donde se dirime o donde se procesa toda la violación de los derechos humanos, ¿no? No obstante, como vemos por el audio, tampoco uno puede tener garantías, ¿no?, si verdaderamente los derechos humanos se respetan o si se sanciona a los que violan los derechos humanos en el Perú. Los temas como los derechos humanos o la separación de poderes son temas que a uno lo llaman a la reflexión, ¿no? Como que da la sensación de que todos deberíamos participar en una discusión o opinar acerca de que de los derechos humanos y la autonomía de los poderes sigan vigentes, ¿no? Por eso lo que podemos es siempre discutir, participar sin ninguna opción partidaria, más bien como una opción, como una sociedad conjunta, ¿no? Creo que deberíamos participar más debidamente en estos temas vitales para la democracia en nuestro país. Les invitamos a ver nuestros portales complementarios. Hay una entrevista al congresista de la región de San Martín, Eduardo Nayab Quinino. Eduardo es el primer representante de las nacionalidades indígenas amazónicas en el Parlamento peruano. Es también integrante de la 9ª promoción del Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo.
Entregamos también una bella entrevista al pintor cusqueño Fernando Mariscal, radicado en Nueva Jersey. Mariscal exhibe algunas pinturas en la Biblioteca Pública de la ciudad de Newark. La de mayor atracción se titula Ventura Calamaqui, la indígena panadera ayacuchana que se inmoló por la causa independentista en 1814. Finalmente, Kelly Caravantes, nuestra joven colaboradora, nos trae otro episodio de la vida del mariscal Ramón Castilla y Marquesado. Por primera vez en la historia del mundo, un grupo de peruanos en Nueva York celebraron el 216 aniversario del nacimiento del Libertador, cantándole feliz cumpleaños. He aquí unas imágenes de la amena celebración. Yo les invité para cantar un feliz cumpleaños a un personaje, Ramón Castilla y Marquesado, que es alguien que los peruanos sabemos que murió hace 146 años y nació hace 216 años en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. En Tarapacá entonces era un territorio peruano y sigue siéndolo en nuestros corazones, aunque físicamente no está en la demarcación de nuestros mapas. Bueno, este es un extraño simbolismo en celebración de un personaje ya fallecido y que para mí en particular tiene un gran sentido por la siguiente razón. Se trata de un personaje cuya vida es muy ejemplar en muchos sentidos, como un ciudadano común y corriente y como un servidor público que fue, en 2 ocasiones, fue presidente del Perú elegido electoralmente por voto popular y 2 veces presidente provisorio, y que ganó las elecciones, fue presidente y perdió las elecciones y dejó de ser presidente como un buen demócrata que lo fue. Como ciudadano a mí me parece ejemplar porque en una época de lucha de independencias, como la fue en su época, él se convirtió de ser un soldado de las fuerzas coloniales españolas a ser un luchador por la independencia del Perú en particular y de Latinoamérica en el año de 1821 en Huaura. Que además ha sido, después de esa independencia, como ciudadano, alguien que supo que la tarea principal en nuestro país, en el Perú, era la construcción de la nación y del Estado peruano, y que lo asumió no como un caudillo, sino como alguien que yo podría llamar un estadista, y que trató de serlo. Y como servidor público, ya siendo presidente, este personaje, Ramón Castilla y Marquesado, ha tratado de muchas maneras de demostrarnos lo que significa el servicio público bien llevado a cabo. Entre otras cosas, él se dedicó mucho a esa su responsabilidad como presidente. Él hizo no solamente muchas obras, sino que lo hizo con mucha honestidad y mucha responsabilidad. Y lo que es más importante para quien sirve un puesto en el gobierno, lo hizo con mucha honestidad, lo hizo con mucha honradez. De allí que el poeta piurano Carlos Augusto Salaverry dijo que el mejor premio que se le da al mejor presidente es que muera siendo pobre. Y el pueblo lo reconoció como tal. Un presidente que murió siendo pobre, en una época de abundancia, como fue la época de los recursos que tuvo el país a raíz de la economía basada en el guano. Entonces yo considero que este personaje y su vida ejemplar, con todos los ejemplos de desenvolvimiento y de conducta ética, tanto como ciudadano como gobernante, es alguien que en esta época que vive el continente y el Perú, época de cambios, época de transformaciones, época de una posible segunda y plena independencia, requiere de ejemplos, requiere de modelos, requiere de paradigmas, no solamente de recuerdos, sino también de posibles ejemplos de demostración. Y si él fue un presidente honesto, y si él trató de construir una nación peruana sólida, fuerte, soberana, próspera, independiente, siendo honesto,
siendo consecuente y constante trabajador. Yo creo que lo que nos ha demostrado es de que es posible que otros pudieran serlo también. Por eso que yo considero importante yo he considerado importante tener esta reunión para poder hacer esa reafirmación o esa afirmación de que reconocemos en él y otros tantos personajes peruanos y hechos ocurridos en el Perú como invitaciones a revivirlos, a reafirmarlos, a identificarnos con ellos para poder nosotros en el presente tratar de llevar vidas similares que terminen favoreciendo la salud, la prosperidad, la felicidad de nuestra patria que es el Perú. Yo realmente les agradezco a cada uno de mis compañeros castillistas de promoción, de la 9ª promoción, nuestro representante literario en este momento, a Roger Santibáñez, a nuestros compañeros patriotas, periodistas, como representados en este momento con Eduardo Corrales y su esposa Ana, a través de Madeleine también a nuestro José Luis Reyes y a todos, a Kaylee, que sin ser peruana se identifica con nosotros, con nuestro proyecto voluntario, y a mi esposa, a mi familia, a nuestra amiga Lucha, por estar presente en esta pequeña y simbólica reunión. Les doy la bienvenida y les voy a través de este portal que va a llegar al resto de castillistas del Perú y del mundo, quiero decirles de que este personaje, Ramón Castilla y Marquesado, está vivo entre nosotros y queremos simbólicamente de que se difunda esa presencia y la necesidad de su presencia en nuestro tiempo, en nuestra época de libertad plena. Y finalmente quisiera decirles de que los castillistas aquí presentes, Nelson, Arturo y con la voz tenor de Fernando Reátegui, vamos a cantar el himno de nuestro colegio. Castillistas de gran espíritu, herederos de glorias y virtudes, adelante la patria nos reclama, siempre alertas para triunfar. Al Perú le daremos cual proclama, muchos lauros hasta morir. Mariscal Ramón Castilla, gran paladín de nuestra historia, sois el numen de tus cadetes, que serán el orgullo nacional. Castillistas de gran espíritu, herederos de glorias y virtudes, adelante la patria nos reclama, siempre alertas para triunfar. Al Perú le daremos cual proclama, muchos lauros hasta morir. Gracias. Y ahora cantamos un feliz cumpleaños, ¿no? Cumpleaños feliz, con la torta, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Ramón Castilla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Castilla. Happy birthday to you. Ok, castillistas. Así concluimos la presente edición, agradeciéndole su atención y colaboración. Nos vemos hasta la próxima. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá, y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad.
Cábala